Bienvenidos, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, un servidor, José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, que nos ayuda allá en los comentarios, y para que usted vaya también anotando en alguna libreta los puntos más importantes. Nos ayuda y nos acompaña también la hermana Sayan Yamilet, allá detrás de cámara, ¿verdad? Y con el diccionario, por si acaso necesitamos investigar alguna palabra en especial. Le invitamos a orar. Vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando en estos días, que es el tema de oyente a amigo. Vamos a ver si lo podemos poner acá. Este es el tema que estamos presentando esta semana. Le invitamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra. Para mí es un privilegio, Señor, servirte, porque, Señor, con todas las fallas, con todos los pecados cometidos contra ti, seguramente que no es por nuestros méritos, no es, Señor, porque hayamos hecho algo bueno, Señor, sino ha sido por tu gracia, por tu misericordia. Y en esta hora yo te ruego que esta palabra haga lo que tiene que hacer, Señor, en los corazones. Muchas gracias. Amén. Bien, amados hermanos, lo puse rápido aquí, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando acerca del desarrollo de Abraham, ¿verdad? Que es figura del desarrollo de los hijos de Dios, de los cristianos, de los justos. Y hablamos de 5 niveles. El nivel de oyente, que es cuando una persona comienza a oír la palabra del Señor y nace la fe, de manera que al oír se convierte inmediatamente en creyente. De creyente empieza a escuchar la palabra del Señor y se convierte en discípulo. De discípulo empieza a aprender de la palabra del Señor y ahí aprende cómo servir a Dios. Entonces pasa al siguiente nivel, que es siervo. Y cuando ya es siervo, el Señor le dice: ya no te voy a llamar siervo, sino que ahora te voy a llamar amigo. Entonces, hermanos, encontramos en la Biblia que Abraham cursó estos 5 niveles: oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Y ya hemos hablado, hermanos, del punto número 1, que es oyente. El que oye la palabra del Señor se convierte entonces, hermanos, en un creyente. Y eso es lo que queremos hablar en esta noche. El creyente, hermanos, es aquella persona que oye los sonidos del significado de la palabra y cree en ella y confía en la palabra. Es dotado de fe. El Señor le da una cantidad de fe que es el único requisito, hermanos, para ser creyente. Porque al oír la palabra del Señor, la persona desarrolla, con la ayuda del Señor, ¿verdad? La fe es el único requisito para llegar a ser un creyente. Creer viene de la palabra fe. Y está entonces la persona en la capacidad de obedecer a la fe. Desde el momento que ya oyó y creyó, ahora tiene la capacidad de obedecer a la palabra del Señor. Por eso en 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo está dando gracias a Dios de que los hermanos de Tesalónica recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombres, no como una religión más, sino como una palabra de verdad. Y ahí, hermanos, actúa la fe. Entonces los hermanos de Tesalónica se convirtieron en creyentes. Dios hace una distinción clara
entre un creyente y un incrédulo. Y separa, hermanos, a ambas personas. Mire cómo dice 2 Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Mire cómo pone cómo separa a Dios, hermanos, en su palabra a Cristo, ¿verdad? Cristo como el Mesías, como el ungido de Dios. Y por otro lado, del otro extremo, del extremo de la oscuridad está Belial, está Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, Cristo y Belial no tienen ninguna relación, ninguna concordia. Y dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, un incrédulo, hermanos, está del lado de las tinieblas, mientras que del lado de la luz se encuentra el creyente, porque ha oído y ha creído la palabra del Señor. Entonces, hay una clara distinción delante de la presencia del Señor entre un creyente y un incrédulo. Entonces, hermanos, en Hechos capítulo 26, verso 18, dice la Biblia que el Señor envía a uno de sus siervos y le dice para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, una persona creyente, hermanos, se le abren sus ojos. A una persona creyente antes no veía, pero ya en Cristo ve, percibe, entiende. Se convierte, hermanos, de las tinieblas a la luz. Un creyente verdadero sale de las tinieblas y se instala, hermanos, en la luz. Un creyente verdadero no puede mantenerse en las tinieblas. Sale del dominio de Satanás para servirle al Señor. Entonces, hermanos, recibe el perdón de los pecados y recibe también herencia entre los santificados, entre los hijos de Dios, entre los que han sido apartados para el Señor. Entonces, esto es muy importante porque es el segundo nivel de los creyentes. Los creyentes, hermanos, al igual que niños, tienden a imitar a sus mayores. Por esa razón, Pablo le recomienda a Timoteo que sea un ejemplo, un modelo a seguir. Por eso, ¿verdad? Todos los que conocemos de la palabra del Señor ya de hace tiempo y que ya pasamos esos niveles, debemos ser un ejemplo para los que vienen detrás de nosotros. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Mire, a Timoteo se le dice que debe ser ejemplo para los creyentes, que debe ser un modelo a seguir, alguien digno de imitar. Y le menciona, hermanos, por lo menos 6 cosas en las cuales debe ser un ejemplo para los creyentes. Esto que voy a hablar ahorita es para los que ya tenemos más tiempo. Entonces, un hijo de Dios que ya ha ido madurando debe ser un ejemplo para los creyentes. ¿En qué? En palabra. Debe tener cuidado cómo habla. En conducta, cómo se conduce, cómo vive. En amor. Un hijo de Dios debe ser un ejemplo para los nuevos creyentes. En el amor no puede guardar odio ni rencor. En espíritu. Espíritu, hermanos, tiene que ver con la actitud, ¿verdad? Entonces tenemos que ser ejemplo para los creyentes. ¿Cómo le servimos a Dios? ¿Con ánimo pronto o con desánimo? Entonces somos un ejemplo. Dice, en fe. Entonces debemos nosotros ser un ejemplo, hermanos, de fe para los creyentes. Y también en pureza. Son algunos puntos, ¿verdad?, que
que son necesarios que usted le dé una revisada e investigue cada palabra de estas. Pero eso quiere decir que los creyentes, hermanos, todavía no han madurado, están apenas iniciando, oyeron, creyeron y ahora han sido perdonados y han recibido herencia entre los santificados, pero requiere que tanto el pastor como los hermanos de la iglesia, hermanos, den un buen ejemplo. El problema de quedarse como creyente es que si alguien mayor o alguien que está en eminencia falla o cae, entonces el creyente podría flaquear en su fe y volver atrás. Porque el creyente, hermano, depende mucho de lo que los demás hacen, ¿verdad? Por eso no podemos decir que alguien que tiene 30 años y todavía se sigue fijando en los errores de los hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia, esa persona no ha pasado del nivel de creyente, no ha crecido. Pero lleva 25 años, conoce el evangelio, sí lo conoce, pero sigue dando vueltas en el mismo lugar, sigue siendo un creyente. Se sigue fijando en los errores de los demás. Ahora, 1 Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esto lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se comportaba de manera santa, de manera justa, de manera irreprensible entre los creyentes. Y qué tremendo, hermano, que es una gran responsabilidad para los ministros, pero también para los hermanos de la congregación, en dar un buen ejemplo. Muchas iglesias no crecen o no crecemos por el mal ejemplo que hemos dado a los que van iniciando. Eso es algo triste, hermanos. 1 Timoteo 4:3 dice que los creyentes, hermanos, son personas que son propensas a ser engañadas. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá gente que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, hermanos, hay gente que puede turbar, que puede confundir a los nuevos creyentes con días, ¿verdad? Cuando me refiero, o cuando digo días, me refiero que hay gente que empieza a decirle al nuevo creyente que no es cierto, pues, que nosotros debemos pues adorar al Señor todos los días, sino que el sábado es el día del Señor y que debe guardarlo. Y entonces el nuevo creyente puede ser confundido, puede ser turbado. En este tiempo, hermanos, dice la Biblia que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que prohibirán cosas que Dios dejó para que los creyentes las disfruten. Entonces, hermanos, los creyentes son propensos a ser engañados. Pueden apostatar de la fe. Pueden escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, prohibiéndole cosas que Dios no prohíbe. Entonces, usted es creyente, no escucha a cualquier persona, oiga a su pastor. Congréguese en una iglesia y reciba la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar a otro punto dentro del punto de los creyentes, hermanos. Y dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y mire cómo dice el verso 16. El que creyere, esto tiene que ver con los creyentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note bien, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, que hay que predicar, porque si no predicamos, nadie va a creer. Si no compartimos el mensaje, nadie va a creer en el Señor. Pero si predicamos la palabra, entonces van a creer.
el que creyere debe ser bautizado. Al ser bautizado se complementa su salvación. Mas el que no creyere, obviamente, no será bautizado. Quiere decir entonces, hermanos, que hay gente que no es bautizada, que no quiere bautizarse, porque sencillamente no ha creído. Yo sé que hay gente que dice, yo creo, pero no me bautizo. Entonces no puede decir que es creyente. No es creyente. Es alguien que está convencido, pero no está convertido. El que creyere y fuere bautizado. Mire, hay que creer y ser bautizado. Creyendo y bautizándose. Como dice el refrán, ¿verdad? Viendo al payaso y soltando la carcajada. O como que dice el otro, cayendo el muerto y soltando el llanto. Es decir, hermano, creyendo inmediatamente debe ser bautizado. Ahora, le voy a leer unos textos que tienen que ver con eso. Dice Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire, el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó para el desierto. Y en el desierto iba un carruaje. Y en el carruaje iba un etíope. El etíope era eunuco. El eunuco llevaba unos rollos de las Sagradas Escrituras. Iba leyendo Isaías y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, pues, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces Felipe, el evangelista Felipe, comienza a enseñarle acerca del evangelio. Y hermanos, entonces aquel hombre cree con todo su corazón. Y cuando él cree, entonces, hermanos, dice la Biblia que el eunuco le dijo, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Ese mismo momento creyó y en ese mismo momento fue bautizado. Escuchen lo que le voy a decir, hermano. Felipe no le dijo, pero tú eres eunuco, a ti te castraron, tienes esposa, tienes algún problema sexual, y empezar a investigar su vida privada, ¿no? Pero aquel hombre, hermanos, acababa de creer en Cristo. No tuvo que llenar un formato, ¿verdad? Para ver si no tenía errores. Claro que tenía errores, claro que tenía pecados. Por eso se quería bautizar, por eso había entregado su vida a Cristo y había creído. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Óigame lo que le voy a decir, hermano, hermana. Si usted ya creyó en Cristo, dígale a su pastor que le bautice. Que le bautice inmediata mismo. Es una palabra que estamos tratando de hacerla ya, que vaya al diccionario de la Real Academia Española. Inmediata mismo. Entonces, el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios debe ser bautizado. Puede ser bautizado. Es necesario que sea bautizado. Le voy a dar otro ejemplo, Hechos 16:30. Dice, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche. Oiga, lo voy a leer otra vez. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, en aquella misma hora que creyeron, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. No tienes que pasar un año, no tienes que pasar un curso de discipulado para ser bautizado. Ya creíste, bautízate. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, el que creyere
y fuere bautizado, será salvo. Ese es el nivel de creyente, hermano. Pero hay otros, dentro del paquete, hermanos, de creer en Dios, hay muchas cosas de bendición. Por ejemplo, Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahí, hermanos, hay ¿cómo se dice? Dos puntos. Pero cuando se escribió la escritura, hermanos, cuando se escribió la palabra del Señor, no habían comas, ni dos puntos, ni punto y coma, ni nada de eso. En los originales no hay puntos ni comas. Fue muchos años después que se le comenzó a poner, ¿verdad?, comas, puntos, dos puntos, para que más o menos se entendiera lo que quiere decir la palabra del Señor. Pero, hermanos, aquí, si lo leemos de esta manera, se entiende, pero parece ser que, hermanos, no deberíamos leer los dos puntos. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Mire qué tremendo. Los que creen en el nombre del Señor Jesucristo echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es tremendo eso. Estas promesas son para los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Son señales. Y aquí cabe mencionar que las señales siguen a los creyentes, no los creyentes a las señales. Permítame decirle esto, hermano. Cuando usted escucha que va a haber una campaña o va a venir un gran evangelista, que Dios lo usa en milagros, en prodigios, en maravillas, y allá va toda la gente. ¿Dónde va Vicente? Donde va la gente. Y la gente va detrás de las señales. Por eso dice la Biblia que en Apocalipsis que mucha gente será engañada, hermanos, porque van detrás de las señales. Pero las señales, hermanos, deben seguir al creyente, no el creyente a las señales. Grábese eso. Y los creyentes en Cristo Jesús van a echar fuera demonios. Van a hablar en nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. No van a andar buscando serpientes para tomarlas. No. Pero, hermanos, si acaso los mordiera una serpiente, el Señor tiene poder, hermanos, para sanarlos. Como en el caso de Pablo, que lo mordió una serpiente, hermanos, y que era una serpiente venenosa, y todos esperaban que se muriera, pero él la sacudió en el fuego, hermanos, y no le pasó nada. Pero hay que creer en el nombre de Jesucristo. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Desde cuándo estamos comiendo cosas, hermanos, que son mortíferas? Frutas, verduras, carne, que está, hermanos, pues ya mezclada con químicos, con muchas cosas que dañan el organismo, hermano. Ese es otro tema, pero hay muerte en la olla. Y si bebemos cosas mortíferas, no nos va a hacer daño. Por eso debemos orar antes de comer. Sobre los enfermos pondrán las manos, sus manos, y sanarán. Entonces, hermanos, este es el desarrollo del creyente, del cristiano, de los hijos de Dios. Oyente, creyente, y luego sigue, hermanos, a discípulos. Un discípulo, hermanos, vamos a pasar a la de discípulos para que nos dé el tiempo en la semana. Un discípulo, hermanos, mire cómo dice la Biblia, Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor. Porque, hermanos, cuando hay discípulos, crece la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Oiga bien, no de oyentes, no de creyentes, sino de discípulos. Lo que el Señor nos mandó a hacer es discípulos, no nada más oyentes ni creyentes.
Cuando crece la palabra del Señor, cuando se predica la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplica grandemente en la iglesia. Dice también, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hermanos míos, los discípulos se multiplican. Eso es tremendo, hermano. Porque una persona que conoce al Señor, que oye la palabra, cree, eso no se multiplica. Pero los discípulos se multiplican. Un discípulo busca a otra persona para hablarle del Señor. Ahora, la palabra discípulo, hermano, se deriva del griego matetes, que significa aprendiz, la cual se deriva de mantano, que quiere decir aprender, y de mat, que indica pensamiento acompañado de esfuerzo. Entonces, discípulo es aquel que se esfuerza por aprender lo que su maestro le está enseñando. Un discípulo se esfuerza por aprender. Hay gente, hermano, que de verdad, con todo mi corazón y tristemente lo veo, que dicen, yo no quiero aprender, no me gusta, no quiero, no me interesa. Hermano, quisiéramos implementar una vacuna o una inyección, ¿verdad?, que se llame discipulado, para nada más inyectar y ya, quedaron discipulados, pero no lo hay. Tenemos que enseñar. Pero no podemos enseñar a quien no quiere. O sea, se quedó solamente en creyente. No ha transicionado, no ha crecido a discípulo. Los discípulos, hermanos, buscan, se esfuerzan, piden aprender. Saben que hay discipulado y dicen, yo quiero ir, pastor. A veces el pastor, hermano, anda buscando, hermano, ¿quién quiere aprender, hermano? Hermano, ¿quién quiere llegar al discipulado? Hermanos, los discípulos se esfuerzan por aprender. El requisito indispensable para ser discípulo de Cristo, hermanos, es el bautismo en agua. O sea, el creyente se bautiza y entonces pasa a ser un discípulo. Por eso dice San Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, un discípulo es bautizado. En el discipulado, hermanos, ya Dios demanda muchas cosas más. La demanda de Dios crece. El discípulo debe estar fortalecido. Lucas 12:48 dice, mas el que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, se lo voy a decir de esta manera. Yo le dije a un hermano, necesitas llevar el discipulado. No te he visto en el discipulado. Me dice, la verdad, hermano, no quiero llevar el discipulado porque eso me compromete más, hermano. Claro. El discipulado es para gente comprometida. Sí, hermano, pero es que dice la Biblia que entre más conozca uno, más se me va a demandar. Y el que conoce más y no lo hace, va a ser digno de azotes. Y no quería llevar el discipulado, no lo llevó. Entonces, hermanos, ya en el que llega al nivel de discípulo, Dios y ya le demanda un poco más. Ya le exige un poco más. Porque lo que se le está enseñando son, hermanos, cosas reveladas de la palabra. Los discípulos son capaces de recibir instrucciones. Hermano, mire, si el pastor le da una instrucción a alguien y le dice, hermano, mira, vas a llegar, vas a abrir la iglesia, vas a componer los focos, vas a hacer esto, vas a aquello, y la persona no lo hace, esa persona todavía no sabe seguir instrucciones. Todavía no es discípulo. Es creyente. No ha llegado a ese nivel. Pero hay hermanos que dicen, hermano, dígame qué tengo que hacer.
Ya entonces él sigue instrucciones. Mateo 11:1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, mire, hermano, el Señor le daba instrucciones a sus discípulos. A la gente la enseñaba y les predicaba, pero a los discípulos se les da instrucciones. Las cosas se hacen así, 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 hermano. Entonces el discípulo aprende, hermanos, a seguir instrucciones, a obedecer. Los discípulos obedecen. Estamos hablando del tercer nivel: oyente, creyente, discípulo. A los discípulos se les da autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mire, a los discípulos les dio el Señor autoridad, les dio exusía para expulsar a los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. Y también les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, esa autoridad es exusía, no es dunamis. Aquí todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo los discípulos. Entonces, hermanos, eso es interesante. A los discípulos se les explican las parábolas y los misterios del reino. A los oyentes y a los creyentes no. Pero a los discípulos se les explica. Los discípulos reciben revelaciones, hermanos. El Señor enseñó acerca de la parábola del sembrador y la gente lo escuchó y no lo entendieron. Pero a los discípulos se los llevó aparte y les enseñó lo que significaba la parábola del sembrador. Enseñó muchas parábolas a la gente y no les hablaba sin parábolas el Señor. Usaba figuras, usaba sombras, pero con los discípulos les hablaba claro. Por eso en Isaías capítulo 8 verso 16 dice, miren lo que dice, hermano, y vamos a entender lo que dice este texto: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué significa eso? Hermanos, que la revelación, las cosas ocultas, el Señor las revela a los discípulos. Se las enseña a sus discípulos. Escuche bien, la revelación está en la palabra de Dios. Pero hay gente que lee por encima, lee la letra nada más, pero no lee el espíritu. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Miren cómo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Entonces, Isaías les dijo a sus discípulos: mantengan en secreto mis mensajes y las enseñanzas que les he dado. Hay cosas, hermanos, que tienen que quedarse en los discípulos, que son enseñanzas que no se le puede dar a todo mundo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Allá está la mujer samaritana. El Señor llega al pozo de Jacob. Y cuando llega ahí, hermanos, la mujer samaritana empieza a dialogar de religión y decirle: me parece que tú eres profeta. Y entonces el Señor le hace saber que Él es el Mesías prometido. Y ella dice: pero, ¿dónde debemos adorar? Y empieza a hablar de cosas que son, digamos así, de discipulado. Quiere hablar de revelación. Dice: ¿dónde se debe adorar? Entonces el Señor le dice: no, mira, va a venir el día en que se va a adorar en cualquier lugar. Pero mira, antes de hablar de eso, ve y llama a tu marido. Y entonces la mujer le dice: no tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces,
quería hablar de cosas reveladas, de cosas que están en la palabra del Señor, pero que son para discípulos, pero ella todavía era oyente y llegó a creer, hermano, pero estaba en el nivel de creyente y todavía no le correspondía a ella conocer cosas más profundas. Entonces hay gente que quiere conocer del Apocalipsis y de los sellos y de los caballos o de los jinetes del Apocalipsis, pero no creen, no han aceptado a Cristo, no le han recibido en su corazón. Entonces, hermanos, eso es importante que usted lo anote, y si no me lo cree, investíguelo, léalo. A los discípulos, hermanos, les abren el oído mañana tras mañana, día tras día el Señor les va enseñando cosas nuevas. Sus oídos van siendo adiestrados, ¿sí? Van siendo capacitados para oír cada vez más, hermanos, cosas profundas. Óigalo, por favor, entiéndame, con oídos circuncidados, diría mi pastor. Es decir, no cualquiera puede entender la palabra del Señor. Solamente aquellos que creen, hermano, y que empiezan a ser discípulos. Isaías 54 dice, 50, verso 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Oiga bien, el discípulo, hermanos, el discípulo puede ayudar a sostener con una palabra que ya ha aprendido al que se cansa. Y dice, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar, como los discípulos. Un discípulo tiene que aguzar sus oídos. Un discípulo debe pedirle, Señor, abre mis oídos para entender tu palabra. Sopla en mis oídos como lo hiciste en aquel mudo o en aquel sordo. Y dijiste, Éfata, sea abierto. Entonces, hermanos, los oídos tienen que ser abiertos en el nombre del Señor en el discipulado. Los discípulos tienen el privilegio que el Señor les enseñe a orar. Hermanos, porque no se trata de orar por orar. Hermanos, vamos a orar y empezamos a orar con toda la gente, ¿no? Y cada quien está orando por donde quiere. Pero la situación no es saber, no es orar, es saber cómo orar. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a orar. No se trata nada más de orar por orar, ¿ok? Un oyente ora con sus propias palabras y llega a ser creyente, acepta a Cristo, ¿ok? Pero tiene que pasar a discípulo. Y en ese nivel de discípulo ya no ora por donde quiera, ahora sabe cómo orar. Tiene que aprender a orar. Hermanos, los discípulos también son enviados a bautizar, ¿saben? San Juan 4:1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y dice el verso 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, mis hermanos, debemos hablar, invitar a otros que ya creyeron a bautizarse, y el pastor puede autorizar a un discípulo a que bautice a otro. Incluso, hermanos, si no está el pastor, usted puede bautizar a alguien si ya es discípulo. Los discípulos llevan mucho fruto, hermano, para el Señor. Dice San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De entre los discípulos, hermanos, salen los siervos. Dice la Biblia en Hechos 6:2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Pero ¿qué hicieron los discípulos? Convocaron a los discípulos, los apóstoles convocaron a los discípulos. Se necesitaban siervos. Entonces dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿De entre cuáles? De entre los discípulos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí da a entender, hermanos, que los que son discípulos deben dar buen testimonio. Los que son discípulos deben ser llenos del Espíritu Santo. Los que son discípulos deben ser llenos de sabiduría. Y los que son discípulos están capacitados para encargarles un servicio dentro de la congregación. No podemos tomar, hermanos, un oyente o un creyente para servir. Tiene que ser de entre los discípulos. Un discípulo recibe instrucciones y las obedece. No debemos mandar gente, hermanos, no debemos enviar gente para servir al Señor de entre los oyentes o de entre los creyentes. Supongamos que viene una nueva persona, se convirtió apenas esta semana, pero toca bonito la guitarra, canta bonito. No, hay que esperar, hay que bautizarlo y hay que discipularlo y ver, hermanos, si aquella persona aprende a seguir instrucciones y ya ha sido ministrado, de manera que ahora, cuando ya es discípulo, ahora sí, hermanos, necesitamos que usted nos ayude a ministrar en la alabanza. Bueno, los discípulos deben permanecer en la palabra de Dios. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, los discípulos verdaderos son aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Amén. Entonces, a los discípulos, hermanos, se les demanda que se nieguen a sí mismos. A todo aquel que es discípulo debe morir al yo. Un discípulo, hermano, debe morirse. Estamos hablando en un sentido, hermanos, espiritual. Mire, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, hermanos, tomar la cruz, es morir al yo, al ego, es negarse a sí mismo. De manera que un discípulo se le demanda negarse a sí mismo, aborrecer su propia vida, poner en primer lugar a Jesucristo por sobre todas las cosas, hermano, aún por sobre el trabajo. Dice Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermano, pero hay que entender el contexto del texto. ¿Por qué el Señor dice esto? Lo dijo en un momento en el que, hermanos, ser cristiano, ser discípulo del Señor, hermanos, representaba que la familia lo iba a rechazar. Su familia lo iba a aborrecer por causa de Cristo. De manera que el Señor le dice: si alguno de ustedes, al ser aborrecido porque me están sirviendo o porque me están siguiendo, no aborrecen a su familia, no me aman más a mí que a su propia familia, entonces no pueden ser mi discípulo. Hermano, hay gente que cree que son discípulos, pero no lo son, pues son oyentes, son creyentes. No han llegado al nivel de discípulos porque, hermano, prefieren una fiesta. Prefieren, por ejemplo, hacer otras cosas, ¿verdad? Darle prioridad que a Cristo.
Primero está el trabajo, que es Cristo, que Dios. Bueno, pasamos a otro punto. El discípulo debe renunciar a todo lo que posee. Dice Lucas 14:33. Eso no implica, hermano, que usted va a agarrar y va a renunciar a su casa, a su carro, a todo, al trabajo, no. Sino que debe poner en último lugar todo y en primer lugar a Cristo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, hay que entenderlo. No literalmente, sino lo que significa este texto. Usted y yo debemos renunciar a lo material, aunque necesitamos lo material. Renunciar a la adoración de lo material, a la idolatría del dinero y poner en primer lugar a Jesucristo. Los discípulos son llamados a amarse los unos a los otros. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese texto no necesita, hermanos, explicación. Los verdaderos discípulos de Cristo tienen amor. Entonces, hermanos, hay muchos puntos más que creo que hasta aquí los vamos a dejar por causa del tiempo. Por ejemplo, este texto, mire, San Juan 6:60. Muchos discípulos no tienen la capacidad de digerir alguna palabra. Hermano, por ejemplo, el Señor le dijo que el que no comía su carne y bebía su sangre no podía ser su discípulo. Y hermano, dice la Biblia en Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, hermanos, el problema de quedarse en el nivel de discípulo es que a veces no se está en la capacidad de digerir la palabra del Señor. Por ejemplo, usted siendo discípulo, ¿cuántas veces ha participado en la Santa Cena? Hay gente que no participa en la Santa Cena. Es más, en sus iglesias no lo practican. Y es una ordenanza. Cuando el discípulo permanece en la palabra, no vuelve atrás, hermano. Dice Hebreos 11:15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Aquí está hablando de la ciudad celestial. Un discípulo que tiene su mirada en la ciudad celestial no vuelve atrás, hermano. No vuelve atrás. Entonces, el discípulo debe crecer hasta llegar a ser como su maestro. No debe estancarse. Dice Mateo 10:24, leo rápidamente: el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro, dice. Entonces usted puede ser como su maestro, pero no puede ser más que su maestro. Si al jefe de la casa lo llamaron Belcebú, hermano, ¿cómo le van a llamar a usted? Si en el palo verde hicieron llamaradas, imagínense qué van a hacer en el palo seco. Entonces, hermanos, estoy avanzando un poquito rápido. Algunos discípulos no crecen. Hebreos 5:12 dice el Señor: porque debiendo ser ya maestros, o sea, el discípulo debe llegar a ser maestro después de tanto tiempo, hermano. Y yo le he preguntado a hermanos, ¿cuánto tiempo llevan en el evangelio? Llevo 10, hermano. Y ya predica a veces, y ya está abriendo alguna obra todavía. Hermano, ya debería estar haciendo algo para el Señor. Pero dice, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. Hermano, gente de 15 años en el evangelio y todavía el pastor predicándole: hermano, tiene usted que creer, porque si no cree, hermano, eso es incredulidad. Hermano, esa persona ya debería estar comiendo alimento más sólido. Ya deberían ser maestros. Los discípulos corren el peligro de ser seducidos por judaizantes. Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire cómo le enseñaban a esta gente. Entonces, hay gente que es discípulo y quiere aprender, pero a veces escucha a quien no debe escuchar. Entonces, hay gente que es judaizante. Hay iglesias que son judaizantes, que hablan de que hay que guardar el sábado, que hay que dejar de comer ciertos alimentos. Y eso, hermanos, eso es judaísmo. Ok, terminamos aquí. Los judaizantes ponen sobre los discípulos un yugo que ni ellos ni sus padres han podido llevar. Es decir, guardar la ley de Moisés. Dice Hechos 15:2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, no te quedes en el nivel de discípulo. 5 niveles debes escalar para llegar a ser amigo de Dios: oyente, creyente, discípulo. Si Dios quiere, mañana estaremos hablando acerca del 4º nivel, hermanos, que tiene que ver, ¿verdad?, para llegar a ser amigos de Dios, y que ustedes, hermanos, y yo debemos, con la ayuda del Señor, llegar a ser siervos. Y de siervos llegar a ser amigos. Entonces yo le invito, hermanos, para que no se pierda el día de mañana esta enseñanza, y vamos a hablar de el nivel de siervo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche yo te ruego, Señor, que nos des oyentes, creyentes, discípulos, pero que esos discípulos, Señor, lleguen a ser siervos, y de siervos lleguen a ser amigos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Que esta palabra no vuelva vacía, papá. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces, para el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a estar tratando este tema. Vamos a seguir hablando acerca de ello, y con la ayuda del Señor vamos a estar aquí a partir de las 8 de la noche. Dios le bendiga a todos. Amén.